Saludos. El día de hoy vamos a continuar con las actividades del cuadernillo. Recordarle que estamos en la semana 3, día 4. Vamos a continuación a explicar lo que es la actividad 7 y 8 del cuadernillo correspondiente a esta semana y este día. La actividad 7 consiste en entrevisto con mis propias preguntas. Recuerde que han estado haciendo entrevistas y que han estado anotando preguntas en hojas de borrador. Revisa las preguntas que fuiste escribiendo por tu interés y verifica que estén bien escritas. Tienes que revisar la pregunta que había escrito en los días anteriores. Las palabras que encabezan las preguntas van con tilde. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Por qué? Esas son palabras que se utilizan para iniciar las preguntas. Deben estar acentuadas y cuando inicia una pregunta también recuerda que tienes que colocarle los signos de interrogación para que se convierta en una pregunta. La tarea 2 dice, prepárate para esta tercera entrevista, siguiendo lista de preguntas. No olvide anotar en borrador. Tienes que anotar en una hoja borrador las preguntas que vas a hacer en esta entrevista. Para la actividad 2, la actividad 8, es importante conocer sobre las fracciones porque las vamos a utilizar y vamos a retroalimentar un poquito porque las fracciones se han visto en varios cursos, por ejemplo, de sexto, lo han visto en el 5º grado. Una fracción es un número que se obtiene al dividir un entero en partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos una cuarta parte de la torta, estamos dividiendo la torta en 4 partes y consideramos una de ellas. Este círculo completo es 1, es una torta. Cuando lo dividimos en 4 partes iguales, ya tenemos una fracción. La fracción 1/4 nos está diciendo que la torta se había dividido en 4 partes iguales y que de esas 4 partes se ha tomado 1. ¿Verdad que sí? Recordando que las partes de la fracción son numerador y denominador. El numerador es el número que nos indica cuánta parte hemos tomado y el denominador es el número que nos indica en cuánta parte se ha dividido la unidad. Por ejemplo, si se fijan aquí en esta imagen, pueden ver que 1, que era un rectángulo, se ha dividido en 5 partes iguales y que de esas 5 se han tomado 3, que son las partes que están coloreadas en verde. Entonces, el numerador nos dice, el 3, que hemos tomado 3 partes. ¿De cuántas? De 5 que había. En ese sentido, el numerador nos indica cuántas partes hemos tomado del total que eran 5. Y esas son las funciones del numerador y el denominador. Recordando un poquito cómo se leen las fracciones, recuerden que el número de arriba, el numerador, se lee tal como es. Si es 1, decimos 1. Si es 2, decimos 2. Si es 3, decimos 3. Y así sucesivamente. Pero cuando están de denominador, se leen de otra forma. Por ejemplo, el 2 se lee medio, el 5 se lee quinto, el 4 se lee cuartos, el 9 se lee novenos, el 10 se lee décimo. Cuando pasamos del 10, por ejemplo, aquí vemos un 12, se lee 5 el numerador, ¿verdad? Entonces, 12 se lee el número de abajo, el denominador también igual, y se le agrega la palabra avos. 5, 12 avos. Si fuera un 13, dijéramos 5, 13 avos. Si fuera un 14, 5, 14 avos. Y así sucesivamente. Así se leen las fracciones. Una operación que vamos a utilizar para resolver la actividad 8 del cuadernillo es la multiplicación de fracciones. Y vamos a explicar un poquito esta parte aquí en cuanto a la multiplicación de fracciones. Hay 2 casos que se pueden dar, que es la multiplicación de una fracción por otra fracción. Aquí tenemos la fracción 2/4 multiplicada por la fracción 1/2. Y esto es sencillo porque solo hay que multiplicar el numerador de la primera con el numerador de la segunda, 2 por 1. Y el denominador de la primera con el denominador de la segunda,
4 por 2. Aquí ya están. O sea, el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. 2 por 1 es igual a 2, lo pongo aquí, va a ser el numerador de la fracción que resulta. Y 4 por 2 igual a 8, lo pongo de denominador, porque va a ser el denominador de la fracción que resulta. Esto es sencillo. Tenemos otro caso, que es cuando tenemos que multiplicar una fracción por un número entero. 3/4 por 5. Si ustedes se fijan, aquí teníamos dos fracciones, pero aquí solamente tenemos una fracción y un número entero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar la fracción 3/4 y lo vamos a multiplicar. Este punto significa multiplicación por 5 partido 1. Lo que hacemos es que ubicamos debajo al número entero que teníamos, le ubicamos un 1 para convertirlo en fracción. Esto no se va a alterar porque recuerden que las fracciones son divisiones. Y si tenemos 5 aquí y después tenemos 5 entre 1, 5 entre 1 es 5. Entonces seguimos teniendo el mismo 5. Cuando usted tenga un número entero y vaya a multiplicarlo por fracción o quiera convertirlo en fracción, puede partir por 1 y el número no se altera. Entonces ya teníamos aquí una fracción y un número entero, ahora tenemos aquí dos fracciones y procedemos a multiplicar igual que aquí. 3/4 por 5 entero es igual a 3 por 5, numerador con numerador, que me da 15 y lo ubico de numerador, y 4 por 1, que son los dos denominadores, que me da 4. Eso me da 15/4. Ya que entendimos lo que es multiplicar fracción por fracción y fracción por un número entero, vamos a proceder a realizar lo que es la actividad número 8 del cuadernillo. Si ustedes se fijan aquí, la tarea 1 dice, cuando la persona entrevistada tenía tu edad, festejaban los cumpleaños con un bizcocho. Completa la siguiente tabla de ingredientes del bizcocho. Si ustedes se fijan acá, tenemos los ingredientes y tenemos aquí las porciones, 8 porciones, 4 porciones, 16 porciones, 24 porciones. Para 8 porciones están dados los ingredientes. Harina de trigo, medido en libra, media. Polvo de hornear, medido en cucharadas, 2. Mantequilla con sal, medido en libra, media. Azúcar granulada, medido en cucharaditas, media. Yemas de huevo, medido en unidades, 6. Extracto de vainilla en cucharadita, 2. Jugo de naranja en taza, media. Ahora nos están pidiendo que debemos de calcular esto para 4 porciones, para 16 porciones y para 24 porciones. Tenemos estas medidas para 8 porciones. Ahora, es bueno que veamos la relación que hay. Ahora nos piden que la calculemos para 4 porciones. Aquí tenemos 8 y aquí tenemos 4. Si ustedes se fijan, 4 es la mitad de 8, mientras que aquí tenemos 16. 16 es el doble de 8. O sea, en 16 porciones hay 2 veces 8. Y aquí tenemos 24 porciones. Hay que saber que la relación entre 8 y 24 es que 24 es 3 veces 8. Es 3 veces más que 8. ¿Verdad que sí? Vamos a ver cómo calculamos esto. Aquí tenemos números enteros y tenemos fracciones. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular primero cuánto necesitamos de harina de trigo para 4 porciones. Bueno, si para 8 porciones necesitamos un medio, vamos a ver cuánto necesitamos para 4 porciones. ¿Qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer para allá es multiplicar un medio que tenemos aquí por, si sabemos que 4 es la mitad de 8, entonces la mitad se representa con un medio también. Entonces tenemos que multiplicar un medio por un medio. Cuando tenemos un medio tenemos mitad. Si 4 es la mitad de 8, tenemos que multiplicar por un medio para encontrarlo. ¿Cómo se multiplica esto? Como vimos anteriormente, una fracción por otra fracción se multiplica numerador por numerador,
y se va a poner aquí, y denominador por denominador, y se va a poner aquí. 1 por 1 sabemos que es 1, y 2 por 2 sabemos que es, perdón, 4. ¿Verdad que sí? Esto es 4. Entonces, un medio por un medio nos da lo que es un cuarto. ¿Cuánto vamos a necesitar de harina de trigo para 4 porciones? Un cuarto. Un cuarto es la mitad de un medio. Ahora, para 16 porciones, sabemos que 16 porciones es el doble de 8. Entonces tenemos que multiplicar un medio, ¿verdad? Que es la cucharadita que tenemos inicialmente, por 2, porque es el doble y el doble se representa con 2. ¿Qué sucede? Que ahora tenemos aquí una fracción multiplicada por un número entero. Le decía anteriormente que solo tenemos que partir por 1 para convertirla en fracción también. Y multiplicamos como lo hicimos anteriormente. 1 por 2, sabemos que es 2. Y 2 por 1, también denominador con denominador, sabemos que es 2 también. Como las fracciones son divisiones, procedemos a dividir. 2 entre 2 es igual a 1. Siempre que se puede dividir para simplificar. ¿Cuánto de harina de trigo vamos a necesitar para 16 porciones? 1. Si ustedes se fijan, 8 porciones media libra. Para 16 porciones, que es el doble, vamos a necesitar 1 libra. Ahora tenemos aquí para 24 porciones. ¿Cuánto vamos a necesitar? Vamos a realizar el mismo procedimiento de aquí. Un medio multiplicado por 24 porciones con relación a 8 es 3 veces. Entonces ponemos por 3. Como tenemos un número que es entero multiplicado con una fracción, podemos partir por 1, lo convertimos en fracción y ya tenemos una fracción. Y decimos 1 por 3 es igual a 3. 2 por 1 es igual a 2. ¿Qué sucede? Aquí nos da 3 medios. Si usted analiza con 2 medios, nosotros hacemos 1. 2 medios es 1. Entonces tenemos 1 y de los 3 medios ya tomamos 2 medios para hacer 1. Nos queda otro medio. Entonces eso sería 1 y medio. ¿Verdad que sí? Para nosotros tener 24 porciones necesitamos 1,5 libras de harina. Bien, vamos a hacer otro ejemplo porque ya vimos aquí cómo hacerlo con una fracción, ¿verdad que sí? Ahora tenemos que hacerlo con un número entero. Por ejemplo, si usted se fija, 4 porciones, como decíamos anteriormente, es la mitad de 8. Entonces, ¿cuánto necesitamos de polvo de hornear? ¿Cuántas cucharadas? Dice que para 8 porciones necesitamos 2. Y para 4, que es la mitad de 8, cuando hablamos de mitad, hablamos de medio. Tenemos que multiplicar aquí también por un medio. 2 por un medio. Bueno, vamos a partir por 1 para convertir el 2 en fracción. ¿De acuerdo? Y decimos 2 por 1 es 2 y 1 por 2 también es 2. Si usted divide 2 entre 2, le va a dar 1. Es algo lógico, ¿verdad que sí? Si 4 es la mitad de 8 y para 8 necesitamos 2, entonces para 4 vamos a necesitar una cucharadita de polvo de hornear. Continuamos. 16 es el doble de 8. ¿Cuántas cucharadas de polvo de hornear vamos a necesitar? Hacemos esto. 2 por, si 16 es el doble, cuando hablamos de doble, hablamos de 2. 2 por 2. Y decimos que 2 por 2 es 4. ¿Cuántas cucharaditas vamos a necesitar? 4 cucharadas de polvo de hornear para 16 porciones. Seguimos con la parte de 24. 24 con relación a 8 es el triple. Entonces multiplicamos 2 por
el triple, que se representa con 3. 2 por 3 es igual a 6. Significa que necesitamos 6 cucharadas de polvo de hornear para las 24 porciones. Ahí tienen dos ejemplos claros de cómo se resuelve esta tabla. No le voy a seguir haciendo los demás porque entonces le haría el ejercicio. Ya esta parte le toca a ustedes. Lo que sigue es igual, lo que sigue es un medio, que ya hicimos un ejemplo aquí, lo van a hacer igual que acá. Y un medio también aquí abajo. Y lo otro que sigue son dos números enteros, el 6 y el 2, que también hicimos un ejemplo acá. O sea, esto de aquí lo van a hacer prácticamente igual que esto, ¿verdad? Y este también, mientras que estos dos de aquí, que son números enteros, lo van a hacer como se resolvió esta parte aquí. Tienen el video, pueden verlo cada vez que quieran, pueden pausarlo para que vayan resolviéndolo en la casa. Y es importante que se suscriban y le den a me gusta para que al estar suscrito les pueden llegar los siguientes videos de la clase.